Ahora. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este jueves 7 de octubre del año 2021, día de plática de café. La plática de café del día de hoy me voy a permitir informarles con este tema: enseñanza, aprendizaje de la medicina en México, solo una opinión. Y le puse ese título precisamente porque es tan difícil hablar de temas en los que hay muchos expertos, hay mucha gente conocedora, y yo solamente les voy a dar algunos datos, algunas reflexiones acerca de lo que es estudiar la carrera de medicina y las políticas de salud. Y también me voy a permitir proponer algunos cambios a estas escuelas de medicina con una visión y creando una expectativa para los médicos que egresen de estas escuelas. Declaro que no tengo ningún conflicto de intereses, ya que no trabajo para ninguna institución de enseñanza ni de salud actualmente. Hablar de la educación es prácticamente hablar como la fiesta brava, la fiesta de los toros. Es una cuestión de opiniones. Cuando se habla del toro, el ganadero ve al toro muy bonito, el público lo ve muy corriente, el matador lo ve gigantesco. ¿Quién tiene la razón? Depende de cómo vea las cosas. Lo cierto es que, dando algunos datos, las escuelas, y preguntándonos, las escuelas y facultades que producen médicos, ¿están formando a los médicos que México necesita? Es una pregunta que ya desde el año pasado, cuando creamos Médicos Unidos por México, nos planteábamos y tuvimos incluso por ahí un foro de discusión. Actualmente, y según la ANPEM, que es la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, existen 165 escuelas de medicina, de las cuales solamente 97 están acreditadas, 10 tienen acreditación vencida, 44 están en proceso de acreditación, 2 con opinión favorable y una con opinión no favorable. Cada año, estas escuelas de medicina producen más de 16,500 personas con licenciatura de médico cirujano. Esto suena un volumen bastante importante y nos hace reflexionar qué pasaba hace 11 años cuando le encargaron al señor Flexner hiciera un estudio cuando se abrió precisamente la Escuela de Medicina de Rochester. Y con las herramientas de aquel entonces, sin computadoras, sin videos, ni nada de las herramientas que tenemos ahora, incluso para hacer estadísticas, las conclusiones que fueron presentadas en el Carnegie Hall dijeron lo siguiente: hay una sobreproducción de médicos mal capacitados, un exceso de escuelas de medicina, la sobreproducción de médicos no mejora su distribución geográfica, bajos estándares educativos, aprendizaje no enlazado a la práctica y la proliferación de escuelas de medicinas obedece por razones económicas y políticas. ¿Cuál es el objetivo de las escuelas de medicina? Bueno, pues el objetivo, hasta antes de la medicina institucional, estamos hablando antes de 1940, antes de 1943, pues el objetivo de las escuelas de medicina era crear médicos generales resolutivos. Y de hecho los títulos de muchos de nosotros todavía dicen médico, cirujano y partero. Entonces, esa formación que producía las escuelas de medicina hacía que el médico, saliendo de la escuela de medicina, pues tenía que poner un consultorio o trabajar en un sanatorio particular o ver de qué manera se hacía notorio, y seguía una evolución natural. Aquel que ponía su consultorio, luego ponía su farmacia, era terriblemente respetado
por la población, con una gran empatía, y pues el ser médico en ese entonces garantizaba un buen estatus económico y social, ingresar socialmente al grupo de científicos con mucha facilidad, y que incluso el motivo de la consulta era para pedirle un consejo, más que de la enfermedad. En aquel entonces, debo de reconocer que con los cambios de política y la medicina institucional, pues teníamos una serie de problemas, como las diarreas, la desnutrición, y que debo de reconocer que con los cambios de política a la medicina institucional, sobre todo en la cuestión de mortalidad infantil y preescolar, disminuyó importantemente las tasas. Sin embargo, no así en otros padecimientos. Vamos a poner que aquí más o menos los homicidios eran altísimos, fueron bajando hasta por ahí de la década de los 70, y luego han subido estratosféricamente al reporte que tenemos aquí de 2018. La cirrosis, por ejemplo, se ha mantenido en una constante. La diabetes se ha disparado de manera tremenda, incontrolable, y ya no digamos los accidentes que han crecido, pero no tanto. También, si hablamos de cuáles son las causas generales y cerebrovasculares de la población, pues vemos los cambios que han ido en incremento. Estas son tasas de mortalidad. Sin embargo, no se mencionan qué es lo que ha sucedido con esa mortalidad. O sea, qué es lo que se ha hecho en el primer contacto. Entonces, si hablamos de ese tipo de aprendizaje preinstitucional en el que en las escuelas de medicina, pues había un médico que se hacía famoso por las habilidades, destrezas, competencias que había desarrollado, se volvía profesor de la escuela de medicina y enseñaba eso que había acumulado en su vida profesional en algunas ramas muy específicas y que se habían destacado, sobre todo de manera espontánea, algunos más atrevidos con publicaciones, y todo esto era la medicina como se enseñaba hasta antes de la medicina institucionalizada. Eso incluye, pues entonces, que la mayoría, al no haber especialistas, todos eran médicos generales y eran reconocidos por sus habilidades y destrezas que habían ido desarrollando. Algunos tomaban cursos en el extranjero, otros hacían investigación y producían publicaciones, etcétera. Pero viene una nueva generación de enseñar medicina con un campus pues impresionante como es Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional de México, con una nueva generación de profesores, algunos ya con una idea de lo que es en sí enseñar, algunos especialistas incluso en diferentes disciplinas, y eso fue creando un plan, unos cambios en los planes de estudio, en la tecnología, con la modernidad. Se crearon los ciclos clínicos, los ciclos semestrales, y empezó algo que ahora pues es normal, mucha facilidad, y se volvió popular estudiar medicina. ¿Por qué? Bueno, pues ahora ya no se tiene que hacer tesis, ya no se tiene que hacer examen profesional con sinodales, etcétera, casi en todas las escuelas de medicina. ¿Y qué decimos a partir de la vida institucional? Empezamos con el Seguro Social. El Seguro Social, que nació en 1943, casi a la par de los institutos nacionales de salud, pues fue hasta esta época de los 70s, el centro médico, por ejemplo, fue identificado como el mejor centro médico latinoamericano. En aquel entonces no había ni quejas ni desabasto. El médico generalmente presumía que con el aguinaldo que le había dado el Seguro Social se podía comprar un auto último modelo.
Y trabajar en el Seguro Social en ese entonces pues era un orgullo y una exigencia por sus altos índices de calidad, cosa que se ha ido perdiendo a través de estas décadas y que ahora pues hay, por alguna razón que trataré de explicar más adelante, mucha gente que quiere entrar al Seguro Social. Ahora vemos una gran cantidad de corrupción, desabasto, demandas por negligencia, disminución de la calidad de atención, etcétera. Y eso, hasta la creación por ahí de los inicios de los años 70, con tanta demanda de médicos queriendo entrar al Seguro Social, a la medicina institucionalizada, pues se creó en una tendencia mundial, no es específicamente de México, el crear un médico de familia, o sea, un médico general que atendiera a cualquier integrante de la familia para hacer el primer contacto. Y volvemos entonces a las reflexiones de Flesner. Flesner ya desde ese entonces, en 1910, había propuesto 2 años de biociencias médicas, o sea, una parte teórica, y luego 2 años más de actividades prácticas en centros médicos, hospitales, académicos, y que se basaran. Ahora sabemos muchas cosas que tienen nombres rimbombantes, como la medicina basada en evidencias, el aprendizaje basado en problemas y las competencias profesionales, pero es solamente el nombre, realmente eso se ha conocido de siempre, nada más que no tenían esos nombres. Y entonces, a 111 años de esta propuesta de Flesner, ¿qué no debemos de cambiar nuestra realidad actual? Bueno, ¿cuáles son los retos emergentes para los sistemas de salud? Las transiciones epidemiológicas, México ha cambiado, no es el mismo México de 1950 o de los 60 o de los 70. Hay una diferenciación profesional, sí, porque ya no se puede abarcar todo a la vez. Hay diferentes demandas de la población, la gente que tiene un trabajo formal, la gente que no lo tiene, y todos necesitan, pues, demandan una atención en la salud y además con el choque que nosotros mismos creamos en la mayoría de las veces con la innovación tecnológica y claro, son herramientas muy importantes para hacer cada vez nuestro trabajo mejor. De ahí, pues, ¿cuáles son las realidades de los sistemas actuales? Todo esto está muy bonito, pero ¿cuáles son las consecuencias o secuelas de todo esto? Los currículum, por ejemplo, en las escuelas de medicina, cada quien enseña como quiere y le dedica las horas que quiere. Y luego de ahí, pues el médico no tiene otra opción porque estamos creando muchachos que desde que entran a la carrera de medicina están pensando qué especialidad van a hacer para que puedan competir, puedan ganar más dinero, asegurar un lugar en los institutos de salud y hacerse notar socialmente o en un estatus de tipo económico. Sin embargo, esto ha provocado un colapso del primer nivel de atención y creo que es un momento en el que tenemos que diversificar tanto cómo enseñamos, capturar a la gente e ir haciéndolos más específicos en las áreas donde van a trabajar y que éstas sean rentables además. ¿Cuál ha sido la evolución de los nuevos conocimientos? Esto está muy interesante porque, por ejemplo, el segundo Einstein dice, se duplica el conocimiento aquí en 50 años, aquí en 30 años, que luego se volvieron 7, luego 3 años y medio para 2010, ahorita en el 2020 se calcula 73 días, y yo diría, ¿qué es lo que ha pasado en esta pandemia? ¿Qué tanto surge de conocimiento, de experiencias, de información? Es prácticamente imposible que cada uno de nosotros pueda retener, aprender y aplicar todo lo que se está produciendo. Entonces, pues sí, sin embargo, pues hay que hacer un sistema de salud basado en una educación que tenga todos estos parámetros que dice aquí, suenan muy bonitos y todo, pero sin olvidar verdaderamente la visión o el objetivo fundamental de las escuelas de medicina de
a ser médicos de primer contacto, o sea, médicos generales. Entonces, existe toda una maquinaria en la que pues, se propone tener un criterio de admisión a estas escuelas, un grado de competencias para los profesores, caminos o líneas de las carreras, dando facilidades y diferentes formas de instrucción. ¿Será todo esto en la realidad que eso realmente como se plantea así de esta manera en la práctica, en el mundo real, en la realidad de cada médico que egresa será así? Y bueno, decía yo que hay una serie de herramientas, de formas de enseñar y aprender, pero pues esto considero, al menos yo, que esto ya existía, nada más que ahora ha adquirido este tipo de nombre o esta clasificación. Entonces, ¿cuáles son las competencias? Y según esto, la competencia es el uso habitual y juicioso de la comunicación, el conocimiento, las habilidades técnicas, el razonamiento clínico, las emociones, los valores, la reflexión en la práctica diaria para el beneficio de los individuos. Se oye precioso eso, se oye precioso. Y así se ha creado entonces el perfil de competencias del médico general mexicano. Y deberíamos entonces de decir, quiere decir que el médico que egresa es capaz de resolver los problemas del primer contacto, está informado para hacer promoción de la salud, está informado para hacer investigación, él puede poner un consultorio libremente y ofrecer consulta. Y si hablamos entonces del conocimiento y lo dinámico que debe de ser esta educación interprofesional con grupos de trabajo, etcétera, pues prácticamente estamos hablando de que si no se hace investigación, estamos atrapados en el pasado y en la incompetencia. Entonces, ¿cuáles son los cambios actuales? ¿Qué es un médico actualmente? Pues el médico actualmente tiene que tener información, que ahora es facilísimo. Ya no tienen que ir al índex médico, sacar una fotocopia, un libro para traducir, etcétera. No, ahora todo lo encuentran en internet. Ahí tenemos una tecnología que es móvil. En fin, necesitamos entonces, para poder cambiar a partir de esta pandemia que nos ha demostrado que no solo es necesario, sino urgente, porque se ha demostrado la gran vulnerabilidad de la medicina de primer contacto con tanta comorbilidad, con tantos pacientes que no deberían de haber muerto, con cosas que se dejaron de hacer en el primer contacto y que no eran competencia de las áreas hospitalarias. Entonces, cuando hablamos de rediseño y reestructuración de un currículum, pues hasta subrayé esto. Esto suena maravilloso. Muchos programas podrían reducirse en costos minimizando la duplicación de esfuerzos. ¿Por qué no lo hacemos? El mayor obstáculo para el rediseño curricular es la identificación de profesores en preparación. Aquí me voy a detener un poco porque hay médicos, ahora si se fijan, las escuelas de medicina enseñan cardiología por un cardiólogo. Y a veces ese cardiólogo que da clases en la escuela de medicina es cardiólogo, intervencionista, y hizo algo ahí de estructuras de trasplante de corazón o cosas por el estilo, o un fellow. Muy bien, currículum impresionante y muy destacado. ¿Sabrá enseñar a un médico, a un muchacho estudiante que solamente necesita saber qué tiene que hacer en el primer contacto? ¿Qué es lo que tiene que hacer en un consultorio? Este médico sobresaliente con ese currículum tiene alguna formación de docencia, sabe cómo debe de enseñar, qué es lo que debe de medir, qué es lo que espera, cuáles son sus resultados. O sea, bueno, entonces, si queremos crear un sistema centrado en el cuidado del paciente, debe de estar, tenemos primero que destacar que el paciente no es solamente el que está enfermo.
sino es la persona común para conservar su salud y que no se enferme y evitarle la mayoría de los factores de riesgo. Entonces, dice aquí que debe ser soportado por profesionales que trabajen con familias en las comunidades. ¿Estamos haciendo eso, siquiera filosóficamente, con los estudiantes de medicina? Y me encanta esto. Necesitamos aprender de la gente, de las comunidades, pacientes, familias, líderes, organizaciones. ¿Cuáles son sus necesidades? Hay beneficios demostrados de los equipos interprofesionales. Estoy totalmente de acuerdo. El programa integrado incluye comunidades de aprendizaje. ¿Cuándo han tenido prácticas en la comunidad? ¿Cuándo han hecho algún estudio de investigación? ¿Qué opinión o qué saben los muchachos del drenaje, de la vialidad, o otra serie de cosas que impactan directamente en la salud? Entonces, se necesita para ello, pues, que el profesor sea un líder, un liderazgo. Y aquí varias opiniones. Dice, es curioso que muchas de nuestras responsabilidades más importantes las abordamos sin ninguna preparación. El matrimonio, la paternidad y la enseñanza en las facultades de medicina son los ejemplos más generalizados. El mismo George Miller dice, las decisiones que los docentes deben tomar en el desarrollo de sus tareas como tales deben estar basadas en evidencias científicas. Considerar la educación médica como un ámbito de conocimiento como cualquier otro con su cuerpo de doctrina propia. O sea, nos ponemos a recomendar, decir, hay que procurar que la población no sea gorda, que coman bien, y el profesor está obeso y tiene un síndrome metabólico, o como el que quiere recomendar que el cigarro es malo y que no fumen, y el profesor fuma. Entonces, investigar con el fin de generar conocimiento experto que se aplique en la mejora de la práctica educativa. O sea, hay que enseñar también con el ejemplo, porque cuántas veces vemos médicos que dice, bueno, esto es lo que dice el libro, pero en el Seguro Social se hace otra cosa, en mi consultorio yo hago otra cosa, y en un sanatorio particular pues hago otra cosa. Bueno, que no es la medicina la misma, no debería de serlo. ¿Cuál es nuestro código moral, nuestro código ético? Entonces, he aquí cómo se han ido modificando acerca de la enseñanza, aprendizaje de cualquier área. El que enseña prácticamente coordina tareas educativas, desarrolla algunas metodologías para ello y tiene una forma de educación, pero si no hay investigación, no llega a la plenitud de poder transmitir verdaderamente lo que debe de hacer alguien conocedor de un tema. Y aquí, pues, algunos de los ejemplos acerca de qué es lo que, cómo se tiene que desarrollar un docente. Yo quisiera, pues, hacer un examen a algunos que dan clases en las escuelas de medicina y ver si pasan, si tienen conocimiento de esto. Todavía un poco más, cómo se debe de evaluar al profesor teóricamente, en la práctica, etcétera. Y bueno, las actividades de formación y desarrollo profesional de los docentes adoptan diferentes formatos y modalidades. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Hay presenciales, no presenciales, semipresenciales, cursos, seminarios, talleres, programas de posgrado, congresos y reuniones de educación médica. Sí, todo eso está muy bien. Deberíamos de evaluar qué es lo que más beneficio le deja. Y yo diría, en mi forma de pensar, que lo que más deja es la práctica. La práctica. Y ahora tenemos pues robots o muñecos de simulación, ¿verdad? En lo que los muchachos aprenden cosas, no digo que sea malo, ¿no? Claro que es bueno, pero nunca será mejor que en la práctica real, en el mundo real. ¿Cuál es el papel, entonces, de las unidades de investigación médica en el desarrollo del docente? Yo quisiera saber cuántas de las universidades hacen investigación. ¿Cuántos de los profesores que tienen 10, 20, 30 años trabajando en la institución, cuántas publicaciones tienen base a las investigaciones que han hecho, ya sea educativas, del área en el que se desarrolla, etcétera?
¿Y qué mecanismo tienen para la difusión? Porque eso también forma parte de la docencia. ¿Cómo prestan servicios y asesorías para el desarrollo curricular, la enseñanza, aprendizaje, etcétera? ¿Cómo se fomenta una carrera profesional en el mismo, o sea, lo mandan a hacer un curso al profesor, evalúan sus actitudes, su personalidad, porque todo eso es enseñanza también. Entonces, esto se hace actualmente. Volvamos entonces a cuáles son los niveles de atención y vemos que el nivel más importante para evitar niveles hospitalarios, pues es la prevención, el fomento de la salud y la atención de padecimientos con un diagnóstico lo más temprano posible en el primer contacto. Si tomamos en cuenta que los médicos especialistas, todos nosotros, nos hemos formado en un hospital y aprendemos con la práctica, la mayoría de las veces, pues un nivel de capacidades resolutivas de los problemas hospitalarios a los que nos hemos enfrentado. Otros tantos los discutimos en teorías, porque ni siquiera los hemos visto. Pero cuando ponemos un consultorio, ¿cuál es la ventaja que tiene en este caso un pediatra con respecto a un médico general? Si un pediatra nunca ha dado consulta de primer nivel, y ahora pues ya se está tomando en cuenta en algunas instituciones que vayan a hacer prácticas de campo, que eso incluye que reciban consulta general y que como es niño lo vean de manera general para que él haga el diagnóstico. Eso me parece maravilloso. Ya en otras ocasiones, en este mismo foro de Médicos Unidos por México, yo mismo he propuesto que exista una especialidad de pediatría que incluya puericultura y la medicina de primer contacto, que sean especialistas de pediatría de primer contacto. Porque vemos muchos de los problemas que se hacen mal o inadecuadamente o de manera muy redundante y cara de los médicos que egresan como especialistas, como pediatras muy hábiles y muy buenos en la residencia, pero en el consultorio son muy malos. Les falta experiencia, claro que le irán ganando. ¿Quién les va a enseñar eso? ¿Qué herramientas les hemos dado? Y seguimos viendo entonces las causas de muerte en México y vemos que la mayoría de ellas pues está participando el primer contacto de manera muy importante, porque algunas son predecibles y prevenibles. ¿Y por qué están aumentando? Pues porque no hacemos precisamente eso, ni prevenimos ni predecimos. Y aquí está un reporte de la Secretaría de Salud para justificar un poco acerca de las políticas de salud en nuestro país que le han apostado la medicina hospitalaria, quedando a un segundo término el primer contacto. Y estas que son cifras de atención, vean ustedes cuántos médicos generales hay. No llegan a 70,000 en la República Mexicana, en la Secretaría de Salud. De médicos especialistas hay 94,000. Y si agregamos los residentes, pues ya tenemos 120,000 médicos en comparación de menos de 70,000. ¿Qué le interesa a la Secretaría de Salud? Bueno, pues le interesa la medicina hospitalaria, la formación de especialistas. Y si comparamos estos 1,395 hospitales donde hay especialistas y no hay médicos generales, y si los comparamos con 77,500 consultorios que resuelven de los programas de la misma Secretaría de Salud que resuelven. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Por ejemplo, las defunciones en México han ido creciendo. Aquí es hasta el 2019. Seguramente ahora vamos a tener un incremento mayor con la pandemia del SARS-CoV-2. La mortalidad general en México también ha ido en aumento. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué se mueren los mexicanos? ¿Cuáles son sus comorbilidades? Pues son cosas que no se atienden en los hospitales. Y entonces vemos por sexo, pues también que no hay una gran diferencia. Antes decíamos, no, pues se mueren más los hombres que las mujeres, pero ahora, pues la muerte está agarrando parejo. Y veamos por según derechohabientes, y pues vea, aquí de se ignora, pues va cada vez más para abajo. ¿Por qué? Pues han desaparecido
la imagen ahorita con la pérdida de trabajos, hay gente que no tiene seguro social, etcétera, otra serie de cosas. Y este esquema, disculpen lo mal hecho, pero pues lo hice más o menos como hora y media. ¿Qué es lo que ha pasado con los sistemas de salud en México y los médicos? En esta etapa preinstitucional, el médico general era el personaje más importante. A partir de la medicina institucional, este médico ha ido perdiendo protagonismo, todavía había algo aquí, y se crea la especialidad de medicina familiar para compensar, para además ofrecer la demanda de trabajo de los médicos egresados y les ponen a hacer una medicina familiar como especialidad. Y entonces tenemos que el Seguro Social actualmente solo tiene médicos especialistas, incluso en medicina familiar. No tiene médicos generales egresados de las escuelas de medicina. Y si decimos entonces que esta medicina, el médico general, como era hasta la creación de especialidades y los especialistas, pues hay que recordar que estos especialistas, incluyendo medicina general, se formaron en los hospitales institucionales. Y aquí viene una reflexión muy interesante, porque hace 20 años o a lo mejor un poco más, yo era profesor de la residencia de medicina familiar, aparte de la de pediatría, y yo lo primero que les dije, ¿por qué quieren que yo les dé clases a médicos que van a ser médicos no hospitalarios? Dice, no, porque es parte de su entrenamiento. Le digo, muy bien, ¿y por qué los entrenan en un hospital? ¿Por qué mejor no los entrenan para hacer medicina de primer contacto? ¿Qué caso tiene que estén en una cirugía, que estén en el servicio de neurología? Dice, no, pues para que aprendan. ¿Y qué van a aprender ahí? ¿Qué van a aplicar? Deberían de aprender en un consultorio. Deberían de aprender, ir a hacer estudios de investigación a los sitios masivos, las escuelas, las áreas de trabajo, hacer programas, cumplir con los programas de la misma Secretaría de Salud que tiene acerca de la embarazada, el control del embarazo, etcétera. Y ahí podemos detenernos y hablar muchísimo acerca de eso, desde mi punto de vista y en mi opinión, políticas muy aberrantes, muy improductivas para resolver verdaderamente los problemas de salud del primer contacto. Hace unos años, preocupados acerca de qué es lo que pasaba con el aprendizaje, enseñanza de la pediatría, pues hicimos esta publicación porque hice un panel forum en el Congreso Internacional de Pediatría en Monterrey y junté en aquel entonces a la gente más importante de las escuelas de medicina para hablar de la medicina de pregrado o la enseñanza, aprendizaje de la pediatría en el pregrado. Luego juntamos a las grandes asociaciones de pediatras para hablar acerca de la educación médica continua y algunos hospitales sobresalientes formadores de especialistas en pediatría para hablar de lo que es la formación de la pediatría en el posgrado. Después de que discutimos durante 3 días este grupo de expertos, pues hicimos un decálogo de propuestas y pues todas ellas, a pesar de que están ahí escritas, a pesar de que todo mundo estuvimos de acuerdo y hacer cada quien en su medida de capacidad y de poder algún cambio, pues si ustedes las leen con facilidad van a darse cuenta que no se ha cumplido ninguna de ellas a 12 años de distancia. Entonces, volvemos a preguntar, ¿las escuelas de medicina están preparando a los médicos que México necesita? Entonces, para concluir, diríamos, cada escuela de medicina enseña como quiere o puede y se autovalora esa escuela de medicina midiendo los niveles de enseñanza de su escuela con el triunfo o no para que el muchacho pase el examen de aspirante a una residencia médica. Entonces diríamos, bueno, quiere decir que solamente es el requisito para que el muchacho pues ya lleve de antemano la ilusión
de que pues va a ser especialista y la meta es que pase el examen para residencias médicas. La currícula de medicina está desajustada por ser impartida la cátedra por un especialista sin preparación pedagógica y sin visión de primer contacto. Es prácticamente nula la visión de primer contacto y hay una gran influencia en las instituciones que se ha creado totalmente de manera inoperante, cara e ineficiente. Simuladores, una serie de cosas, les obligan a llevar tablets, que tengan computadora, una serie de herramientas así. Eso los hace mejor. Es difícil de creer si las escuelas de medicina quieren o deban formar médicos generales para el primer contacto, si estos son enseñados para pasar el ENAR. Si esa es la meta. Entonces, deberíamos de plantearnos. Entonces, ¿qué proponemos? Bueno, primero se necesita una voluntad de la misma universidad, de las políticas de salud, una información social para que haya un cambio de visión, porque el mismo paciente dice, no, pues ¿para qué voy con el doctor Simin o con un médico general si puedo ir con un gastroenterólogo? Entonces tenemos que cambiar esa idea y formar algo para que lo abarque e incluya, revitalice y vuelva a surgir la medicina de primer contacto. Como estamos hablando de los egresados de las escuelas de medicina, sería bueno que, bueno, es solamente una opinión, si a mí me dijeran, ¿cómo podemos hacerle para que mejore en el Seguro Social, por ejemplo, o en el ISSSTE, la medicina familiar? Yo diría, bueno, pues quítalos, liquídalos a todos, que pongan su consultorio con eso, y el que tenga más capacidades y competencias con esas habilidades, que el gobierno les pague la consulta que hacen en su consultorio, no en el consultorio de la institución, porque sabemos muy claramente qué es lo que sucede cuando le juntan 45 consultas a un médico en 8 horas, ¿verdad? Y 20 de ellas son para mandar a especialistas y otras son para dar incapacidades y luego surten la receta y vuelven a regresar porque no hay el medicamento, en fin. Pero de manera particular, el médico tiene la facilidad de hacer una atención personalizada, como a él le parece bien. Y los pacientes tendrán que ir con él, pues por alguna razón, ya sea por empatía, por resolución de sus problemas, porque se sienten más cómodos. Y de entrada se iba a mejorar en mucho y por mucho la relación médico-paciente que ha estado tan olvidada de manera institucional. Entonces, a lo mejor se tendrían que crear unos centros de integración local o regional, pueden ser incluso locales, con consultorios, con certificación de competencias y no solo reportes de trabajo que fueron un curso y se ganaron una calificación curricular. En la práctica eso prácticamente no sirve para nada. Entonces, ser y hacer medicina general debería de ser lo más importante y honroso, porque es el primer contacto donde se está depositando la salud de una población. Para esto, claro, se necesita voluntad y compromisos. Primero, ¿cuáles son los métodos de selección del estudiante de medicina? Sería bueno preguntarle a las escuelas, ¿cuáles son esos métodos? A lo mejor se tienen que reevaluar o revalorar. ¿Qué materias y competencias según el grado o preferencia del alumno para ser un mejor profesional? A lo mejor entra un estudiante de medicina que dice, híjole, tengo que estudiar medicina, pero la verdad es que yo quiero ser un experto en investigación de la medicina o de epidemiología y me tengo que aventar toda la currícula y ya cuando salga, pues, ¿qué tal si no paso el ENAM? Y ya, mi sueño truncado. A lo mejor tendríamos que ver, o los patólogos, o gente que quiere hacer actividades muy específicas. Tendríamos que ver qué ofertas se le puede hacer o qué cambios se tienen que hacer para evitarles pérdida de tiempo, de esfuerzos de manera improductiva. También, así como se evalúa la universidad acerca del éxito que tuvieron sus alumnos, sus egresados para pasar el examen del ENARM,
Debería de haber también una serie de datos para saber qué pasó con los que no lo pasaron. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Están viviendo de la medicina? ¿Cómo se han hecho un lugar después de un promedio de 5 a 6 años para estudiar la carrera de medicina? Entonces, se deberían de implementar para las escuelas de medicina, pues la investigación, al menos la data del trabajo diario para conocer la realidad y objetivos. Y si se hace de esa manera, desde la etapa de estudiante de medicina, eso es lo que va a aprender el estudiante. Porque vemos, por desgracia, que hay gente que dice, no, yo tengo 30 años trabajando en la medicina. Oye, qué bien. ¿Y cuántos pacientes tienes? No, no sé, pero tengo un montón. No llevas un registro. No sabes qué edades tienen. Ahora lo puedes hacer computarizado. Hay un montón de herramientas que te pueden dar eso. Y entonces no solamente hablas de manera inspiratoria o coloquial, sino hablas con tu experiencia, con tus datos. Entonces, si queremos mejorar, irremediablemente tenemos que cambiar. Aunque no todos los cambios son exitosos, el peligro es que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos obteniendo lo que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. Y ahora, pues, me gustaría, voy a habilitar porque creo que algo pasó aquí que no hay para que se hagan comentarios y opiniones y eso, ya. Araceli quiere la palabra, que fue la primera que levantó la mano, así es de que enciende tu cámara, Araceli. Ah, espérame, está silenciada. A ver ahora. A ver. No, silenciar, ya está. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí. Ah, muy interesante, Eduardo, muy, muy interesante, porque creo que es un problema que de alguna forma muchos en todas las generaciones han visto. Y como dices, ¿no? Los cambios se tienen que hacer y es en base a los cambios, claro, estudiados, inteligentes, con buenas razones, tendrán menos posibilidad de tener errores, pero de todos modos todo es perfectible. Yo muy de acuerdo, el profesor puede tener muchos conocimientos, pero a lo mejor no solamente no tiene la capacitación, sino de natura a lo mejor no le ayuda mucho y no puede expresar esos conocimientos, lo cual es muy, muy importante. Yo creo, decías de la práctica médica, sí, sé que lo decías en un sentido, o sea, la medicina se tiene que practicar en todas partes con los mismos principios. Sin embargo, yo creo que la práctica médica es muy distinta en un pueblito donde a lo mejor ni siquiera hay agua potable, a la ciudad como la de México, que seguimos muy centralizados. Entonces, sí, ahí sí hay diferencia para poder hacer una práctica médica. También, yo pertenezco a otra asociación. Ay, no, perdón, no, rechazar. Perdón, bueno, si es que hubo una interrupción. Yo pertenezco a otra asociación que es de médicos generales y familiares. Creo que soy actualmente la única general. Y la verdad, yo sí siempre he preferido que un médico especialista nos dé el tema. Mi impresión es que él está versado en toda la práctica actual, siempre y cuando no se meta en, bueno, nosotros somos los que solicitamos el tema, en temas rebuscados que son para cada especialidad, pero sí, yo creo que nos actualiza. Mi impresión más bien y mi experiencia es que cuando la da un tema en específico solamente el médico familiar, pues enfoca muchas cosas, pero en otras no tiene la experiencia del que está practicando y practicando y practicando, y que conste que yo veo, sí, ese punto de que no es lo mismo el médico de hospital que el médico de primer contacto. Todo me parece muy interesante, se me han despertado muchas ideas. Yo sí llevaba una estadística en mis consultas
Y yo tenía hasta por ejemplo, para paciente con hipertensión, le ponía un colorcito hasta el folder, ¿no? Y en mi computadora los tenía todos registrados con el que era hipertenso con un color, el que era diabético con otro, y de esta forma, cualquiera que pudiera agarrar ese expediente podía ver desde un principio qué es lo que tenía que cuidar cuando lo viera, aunque fuera por cualquier otra razón. Pero muy interesante y muchísimas gracias. Qué bueno que tocas este punto. El problema está en que desgraciadamente se queda aquí. O sea, tendría que llevarse a otros niveles. Y pues a lo mejor ahí como organizaciones podríamos hacer algo más. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias, Araceli, por tu comentario. Primero levantó la mano el académico doctor Reinaldo Michel y después la doctora Sandra Fabiola Aguilar. Adelante, Reinaldo. Ya, ahí está. es que sí, es que volví a tener el problema del audio. Creo que nada, buenos días. Yo creo que esta charla, me hubiera gustado primero escuchar, veo que por ahí está José Luis García Galaviz, que es el que tiene, creo, las credenciales de enseñanza que pudieran arrojar luz a esto, pero aventurándome a opinar sobre esto. Sí, efectivamente, el cambio del currículum actual de las escuelas de medicina creo que es uniforme. Hay un currículum único para la carrera de medicina, digo, a reserva de que me equivoque. Y está basado en competencias. Pero cuando uno les pregunta cuáles son las competencias que deben de saber, hasta ahí llegó el currículum y la propuesta. Una cosa muy cierta es que la enseñanza sigue basada en enfermedades y no en el control, por ejemplo, en el control del niño sano. Por ahí alguien pedía un libro que se llama El niño normal, de Illingworth. Y son de las cosas que habría que poner en perspectiva, aprender primero lo que es normal. Faltan muchas cosas de promoción de la salud y de prevención de la salud. En cuanto a lo que se refería de la práctica de la medicina, yo creo que sí hay que ser congruentes. Y difiero un poco en lo que decía la doctora, que no sé, hay cosas básicas de la medicina que se pueden hacer en cualquier lugar. Pero no me voy a meter en eso porque, bueno, siempre he estado en lugares privilegiados, excepto una época de mi vida que estuve en Tamazula, Durango, un par de meses, pero hasta ahí llega mi experiencia comunitaria. Mucho se podría avanzar si se aplicaran correctamente las guías de práctica clínica. Y en cuanto a lo de los profesores, totalmente de acuerdo, hay quienes tienen mucha preparación, pero carecemos del talento necesario para enseñar, que eso es muy importante. Y una cosa que es no menor, ¿cuál es la remuneración? Que, por ejemplo, las escuelas privadas de medicina, la remuneración que tienen para los profesores es ridícula. Yo tuve una experiencia con una universidad privada y con dos universidades privadas, en una me intentaban contratar para ser profesor de posgrado, de acuerdo a mi preparación, que en ese tiempo tenía solo la maestría en ciencias. Era una remuneración
por trabajo de casi de 12 horas al día, empezar a las 6 de la mañana, regresar a la escuela a redactar una serie de incongruencias para salir hasta las 6 de la tarde, y era realmente absurdo, ¿sí? Una escuela que está en el norte de la Ciudad de México. No dije Anáhuac, perdón, ya se me salió. Pero pues bueno, dije, bueno, si la remuneración es aceptable, el horario es absurdo. Les dije, el horario no me gusta, para empezar. Y ya cuando me dijeron la remuneración, les dije, pues muchas gracias. Todavía están, les dije que iba a evaluar su propuesta y todavía la sigo, están esperando mi respuesta desde hace 4 años. Y en otra universidad, de un tiempo algunas pláticas y estaban bien pagadas, pero luego cambio de administración y bueno, ni para la gasolina me salía para ir a dar las clases. Entonces dice uno, no se vale. Y son universidades privadas con matrículas de alto costo que pagan a los profesores muy poco. Entonces, no tienen profesores calificados, no tienen profesores calificados. Ese es el quid del asunto. Mientras sigamos con un sistema de salud, perdón, no tenemos un sistema de salud, tenemos un sistema de enfermedad. Tenemos que aprender primero lo que es la salud, cuidarla, promover la salud, ¿sí? Y hacer medicina preventiva. Y ya creo que me deben dar pinole, porque si no, no voy a soltar el micrófono. Muchas gracias, académico doctor Reinaldo Michel. La doctora Sandra Fabiola Aguilar, adelante. Perdón, vamos a ver ahora. Ahí está. Bueno, buenos días. Es un hecho de que sí se tienen que cambiar las currículas, porque pues cuando yo estudié sí tenía un poquito más de sentido lo que es la normalidad y la medicina en general. De hecho, a mí me llama mucho la atención en que varias facultades ya solamente están enfocadas a sacar especialistas. Ahí el detalle es ver el perfil y el currículum de los que pueden llegar a ser especialistas y también considerar los que elaboran el ENAR, que sus preguntas tampoco sean el edema de la mitocondria, en qué lugar de la mitocondria se procesa tal cosa, porque sí es muy difícil y genera un montón de estrés ese tipo de exámenes. Entonces, sí es una situación de filtro, definitivamente, pero también tiene que verse otros detalles en lo que es las currículas escolares, porque realmente ahorita los estudiantes de medicina que llegan al internado llegan sumamente apáticos, sin saber absolutamente nada, jamás pasan, por lo menos aquí en mi hospital, jamás se vienen a la consulta de pediatría y los invito para que vengan, para que exploren cómo se ve una anamnesis, cómo se hace un interrogatorio a las mamás. Y no vienen, prefieren quedarse en urgencias o prefieren quedarse en el área hospitalaria. Estando en el servicio social, cero empatía. O sea, nada más ahí es cumplir el requisito y les puedo asegurar que ni siquiera saludan con un buenos días a la mamá en el área que nos toca. Entonces, el hecho de que los tips que tú tienes en la consulta como médico que ya tienes cierto callo, para que no pasen por lo que tú pasaste dándote frentazos después de que sales de la residencia, por lo menos poner hasta arriba nombre de la mamá, nombre del papá, nombre de la abuelita, y cuando llegan, tú dices, hola señora Panchita, ¿cómo está usted? Qué bueno que trajo fulanito. Entonces se tiene que aprender los números y cómo le fue al perro que estaba enfermo. Entonces todo ese tipo de cosas se nos olvida. La semiología es sumamente importante, o sea, ya no hay carisma. Ellos lo están teniendo así como algo que se brinca y como sea de paso. No se hace medicina integrada. No se da una consulta integrada. Eso es definitivo. Y tiene que ser una situación muy importante donde la medicina, la salud pública, tiene que estar al frente. Porque hasta donde yo sé son pocas escuelas en las cuales privadas, en las cuales reculan algunos médicos al Instituto Nacional de Salud Pública. Tenemos algunos compañeros ahí que han estado en las direcciones y prácticamente son gente de la UNAM, de facultades públicas que van al Instituto Nacional de Salud Pública y muchos de ellos son porque no pasan el examen de especialidad. Entonces, y hacen otro como una opción más para quizás un puesto directivo.
Entonces, cuando se tiene que priorizar lo que es la empatía, el trabajo social que tenemos que hacer como médicos y ser salubristas desde el punto de vista de la salud, como decía el doctor Michel. Eso es un hecho. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar la palabra al académico doctor José Luis García Galaviz. Adelante, José Luis. A ver ahora, José Luis. Ahí está, ahí está. Ahí está ya, ¿no? Sí. Sí, es que nos tenía silenciados, doctor. No, pues buenos días a todos. La verdad es un tema muy interesante y que siempre será actual porque la educación, un cambio en la educación que se realiza hoy tarda años, ¿no?, en implementarse ya en este caso, hablando de salud en la sociedad. El primer cambio, creo yo, que debe de hacer es hablar de salud, hablar del cuerpo humano, hablar del ser humano, cómo es normal, cómo es en salud y cómo prevenir, ¿no? Ha sido una gran equivocación de nuestro sistema educativo enfocar a la medicina exclusivamente en la enfermedad. Creo yo que inclusive ahorita hay 2, 3 escuelas de medicina en los Estados Unidos donde únicamente les enseñan a los alumnos 300 enfermedades, ¿no? Es un currículum corto, que ese es otro camino que están tomando algunas escuelas de medicina, de reducir el número de años de la carrera de medicina. Entonces les enseñan 300 enfermedades, ¿no? Y entonces, digo, ya es un exceso, ¿no? Creo yo que el hablar de salud se nos ha olvidado a muchos médicos y sobre todo en la educación, que es más importante entender la salud para poder entender la enfermedad. Ese sería como un cambio trascendental, porque de esa manera puedes hacer ajustes, ¿no? El otro es que nuestro sistema de salud, que así se le llama de salud, desafortunadamente lo implementan como un sistema de enfermedad, ¿no? Así debería decir Secretaría de Enfermedades del país, ¿no? En lugar de Secretaría de Salud. Sería o sea, es como están funcionando pues actualmente, ¿no? Entonces hay un divorcio, ese es otro problema que lo tocaste, un divorcio entre la educación y el sistema y las políticas, entre comillas, de salud o de enfermedad de nuestro país, ¿no? O sea, no van de la mano, ¿no? En las instituciones de salud que hacen un programa nacional, no toman en cuenta en sus diversas políticas a las instituciones educativas o muy poco, ¿no? El otro problema es la educación médica, que ha equivocado el rumbo porque ha tenido durante el informe de Fleischner sirvió de algo, entre comillas, pero actualmente se sigue, es prácticamente esos 110 años que dices que se hizo el informe de Fleischner, se sigue aplicando en nuestro país, ¿no? El sistema de las residencias, el sistema de los 2 años básicos de la medicina y 2 años prácticos. En la mayor parte de los currículos de las escuelas de medicina de aquí, de México y de todo el mundo, es prácticamente, no ha tenido muchos cambios, ¿no? Son mínimos. Entonces, pues efectivamente se requiere una reforma, pero aquí hay 3 instituciones: la universidad, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud aquí en México, ¿no? Entonces, ir a la mano de esas 3 instituciones ha sido muy difícil. Entonces, creo yo que en la Secretaría de Salud es donde te revisan los programas académicos y la asesoría expertos en educación médica no existen ahí. Entonces, se complica la situación porque un programa académico tiene que ser
autorizado por la Secretaría de Educación Pública, previa revisión de un organismo que se llama CIFRUS, ¿no? Aparentemente ahí están implicados estas dos secretarías. Y ya en relación al modelo educativo que debería de tener las universidades, así de forma rápida, para darle oportunidad a otras personas que hablen, es que nuestro modelo ha seguido el modelo educativo, entre comillas, se ha residentalizado la educación en los alumnos de pregrado, dejando de lado todas esas herramientas o estrategias educativas de estar más cerca de la comunidad, ¿no? Entonces ahí se englobaría que para mí el modelo educativo que debería tener las escuelas de medicina es que el alumno tenga las competencias necesarias que nos dicta la atención primaria a la salud. Porque es un momento, la educación médica en la licenciatura es un momento de tu vida, pero es un momento muy pequeño de tu vida profesional. O sea, el querer tener a esos médicos generales que hacían cesáreas, apendicectomías, esos que platicaste de a principios, digo, a mediados del siglo pasado, que fue como el momento de oro de la medicina de los años 50, los 80, ¿no? 90, eso ya no va a ser posible porque tú lo dijiste, cada 57 días y luego ya la década pasada, cada 30 días, cada 50 días va a cambiar el conocimiento, ¿no? Entonces es imposible formar ese médico que nosotros quisiéramos formar. Eso ya no se va a poder hacer. Entonces, a lo mejor es la nostalgia que tú tienes, Eduardo, de esos médicos que esos ya no van a existir en la época actual. ¿Por qué? Porque es imposible hacerlos. Lo que tenemos que centrarnos es decir, estos 4, 5, 6 años de tu carrera es un momento de tus 60 o 70 años que vas a tener. Es un momento de tu vida que significa menos del 10% de tu porcentaje de tu vida profesional. Y los debemos de preparar a esos alumnos para que se enfrenten a seguir investigando, seguir preparándose, o sea, darles las herramientas para la búsqueda de información, darles las herramientas básicas para enfrentarse a un problema de salud. No, el médico general, desde mi punto de vista, cuando sale de la universidad, es un médico que tiene herramientas para enfrentar probablemente a las 10 o 20 enfermedades más frecuentes que padece la población mexicana en este caso, 10 o 20 enfermedades más frecuentes. Si quiere seguir tratando de resolver problemas de otro nivel, necesita seguirse preparando como médico general. Y es un momento también que se ha olvidado. Las universidades y las instituciones de salud se han olvidado del médico general, de seguirlo preparando. Hay poca oferta en la preparación del médico general y muy pocas oportunidades. Entonces, por eso cuando le pregunta uno al alumno cuando entra, es una encuesta que hacemos nosotros aquí, el 90% quiere ser especialista. ¿Por qué? Porque no hay un futuro, no ven un futuro, ¿no? Y contra eso es muy difícil pelear. Bueno, son ciertos comentarios que ponerlos ahí en la mesa. Es mucho, ¿no? Lo que hay que hablar de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, académico doctor José Luis García Galaviz. Voy a hacer algunas pequeñas aclaraciones. La primera es que el médico actualmente que no evoluciona y se queda, así sea especialista o médico general, nomás no va a poder vivir de la medicina. Realmente el que desarrolle las habilidades para su trabajo ahí local, a lo que se dedica, pues tiene que ser un conocedor. Y si no es investigación, pues seguirá siempre en la mediocridad. ¿Dónde les podemos intuir eso? Pues en las escuelas de medicina. Lo que tú dijiste acerca de el primer contacto y cambiar
esa lógica, es que tenemos que, creo yo, invitar a los médicos a que hagan actividades de primer contacto, de promoción de la salud, en la práctica, no nada más decírsela. Yo quisiera saber si una escuela de medicina les dice cuáles son los programas de primer contacto de la Secretaría de Salud. Es más, terminamos la especialidad y ponemos un consultorio y no los conocemos. Ya por ahí Sandra Fabiola Aguilar ha hablado de eso. Entonces yo creo que hay muchísimo, pero lo más importante y que yo siento como un triunfo es haber inquietado. Quiero darle la palabra al doctor Nelson Faría, un querido colega de Venezuela, que si nos haces favor de dar tu opinión, Nelson. Ya puedes habilitar tu micrófono. Ahí está. Hola, buenos días. Saludos a mis hermanos mexicanos. El tema es muy interesante, doctor Lara, y lo observo con bastante curiosidad porque sigo pensando que desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia nosotros somos muy parecidos, compartimos muchas cosas. Yo les voy a plantear la situación del estudiante de medicina venezolano y ese médico recién egresado. Regularmente nosotros, el estudiante de medicina en el último bienio, los últimos 2 años, hace una rotación por las 4 especialidades básicas. Cirugía general, ginecobstetricia, pediatría, medicina interna. Y hace una pequeña rotación que se subdivide a su vez en 2 partes, en atención médica ambulatoria y en atención en el medio rural, ¿verdad? Una vez que ese joven sale egresado y va al medio a desenvolverse como médico general, la ley del ejercicio de medicina, para certificarnos aquí en Venezuela como médico, requiere que uno ejerza en una población menor a 50.000 habitantes, ¿verdad? Durante 1 año por lo menos. Luego de regresar de ese ejercicio profesional, es cuando el Ministerio de Salud le autoriza la matrícula oficial para ejercer como médico. Pero me voy a quedar en el ejercicio del médico que sale a hacer tanto esa pasantía rural como un ejercicio como médico general. Usualmente es un médico que viene formado por subespecialistas. Viene de esas pasantías que les acabo de nombrar en los hospitales y entonces aprenden una parte de inmunología por un especialista en inmunología. Pero cuando salen fuera no conocen bien lo más elemental de la inmunología para aplicar vacunas. Salen a ver pacientes hipertensos o con cardiopatía y vienen formadas por un electrofisiólogo, un cardiólogo intervencionista. Sin que el doctor Miquel se sienta aludido. Van a ver un paciente con una diarrea crónica, pero viene formado por un cardiólogo especialista en endoscopia. Entonces, parece ser que salen sin lo básico, porque tienen una formación netamente hospitalaria de un nivel especializado, pero cuando van al nivel más básico, a la atención primaria, a la de primer contacto, parece que los conocimientos son muy frágiles, muy débiles. Y algo más grave aún, cuando ese médico necesita referir a un paciente a un nivel de atención superior, como sus conocimientos son elementales, posiblemente hasta rudimentarios, es objeto de críticas malsanas y hasta de burlas, porque desconoce tal o cual procedimiento que podrá ser muy conocido a ese nivel de atención especializada, pero en el medio donde él está, ni tiene los recursos, ni estuvo formado para eso. Por último, quiero hacerle una pregunta que me ha llamado la atención. Y esto lo comentamos antes de iniciar la charla. ¿Cuál es la diferencia allá en México del médico que llaman médico militar?
Les agradezco la oportunidad, pues, y aquí estoy a sus órdenes. Muy amable, doctor Faría. Pues la verdad que voy a darle la oportunidad a un médico militar que la conteste. Adelante, Reinaldo. También está José Luis García Galaviz. Ah, sí es cierto, es verdad. Pero bueno, el médico militar, estrictamente hablando, somos médicos, estamos formados como médicos generales. El título del doctor Galaviz y el mío debe decir médico cirujano y partero. Y sí, hicimos todo eso en algún punto de nuestra trayectoria. Pero podríamos, en términos planos y llanos, considerarlos como una escuela más de medicina, considerada desde hace mucho tiempo como una buena escuela de medicina, sin detrimento de todas las demás, ¿sí? Con muchísimo respeto a la Universidad Nacional Autónoma y a todas las universidades que existen, pero bueno, en términos planos y llanos es una escuela más de medicina. Estrictamente también se dedica a la atención de militares y derechohabientes, que esa en algún punto es una peculiaridad en el ejercicio propio de las labores. Se dedican a la atención de militares y derechohabientes. Esa sería la diferencia de lo que hace un médico militar comparado con un médico que se formó en cualquier otra universidad. Muchas gracias, académico doctor Reinaldo Michel. Hemos llegado ya al término del tiempo destinado a esta plática y quiero concluir en que esto que he presentado es solo mi opinión. Una opinión basada en 50 años, una opinión basada en que yo tuve la oportunidad de conocer grandes centros hospitalarios muy especializados y desde mi llegada a Veracruz hace un poco más de 40 años, diría yo que cada año me vuelvo más un médico general. El volverme un médico general en este momento me da la visión suficiente para poder resolver la mayoría de los problemas que cualquier paciente me demanda y me ha dado para vivir, sentirme bien, tener todos mis satisfactores y creer definitivamente, no que perdí el tiempo, sino que aprendí muchas cosas absurdas que no me han servido en mi vida profesional, con las que no me gano la vida, con las que no me dan satisfacciones, y en cambio, durante este desarrollo, durante esta práctica de médico de primer contacto, he tenido grandes satisfacciones, he hecho investigación, he dado clases, he ocupado puestos, pero sobre todo me siento muy contento de poder hacer algo por mis semejantes. Yo les quiero agradecer a todos el favor de su atención. Los invito a que vean este canal, este video en nuestro canal de YouTube de Médicos Unidos por México, y les invito a las próximas actividades. Hoy mismo en la noche tendremos a las 8 de la noche una actividad. Así es que están invitados. Muchas gracias y buen día.